Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ese rinconcito virtual donde nos sumergimos en las aguas turbulentas y fascinantes del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos de vuelta, listos para otra inmersión profunda en los dramas, romances y secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a los fans en vilo, a los medios especulando y a las redes sociales ardiendo, la verdad detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de todo. De lo que Hande ha insinuado, de lo que Kerem ha silenciado, de lo que los fans han teorizado, de lo que los medios han regurgitado. ¿Están preparados para un torbellino de conjeturas, revelaciones a medias y verdades a medias? Porque yo sí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de incertidumbre, necesito pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí y les encanta el chismecito jugoso, las noticias de última hora aderezadas con análisis agudos y la disección meticulosa de sus series y actores predilectos, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exploraciones en el universo turco. Y si ya son parte de esta gran familia de apasionados por el entretenimiento, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Su amor, sus comentarios, sus likes, eso es lo que me impulsa a seguir buscando y trayéndoles contenido que los haga vibrar. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con pasión desenfrenada, talento innegable y, por supuesto, un romance de cuento de hadas que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo. Su química en la pantalla era una explosión de emociones, su conexión palpable, casi tangible. Y cuando confirmaron su relación fuera del set, el fandom estalló en un frenesí de alegría. Eran la pareja perfecta, el ship hecho realidad, la fantasía convertida en carne y hueso. Pero como suele ocurrir en el intrincado y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como una sombra que se cierne sobre un día soleado, los rumores de ruptura comenzaron a circular con insistencia. Negaciones tímidas, evasivas calculadas, silencios incómodos que gritaban más que 1000 palabras, todo apuntaba a una conclusión ineludible, algo no andaba bien en el paraíso. Y finalmente la bomba estalló, Hande y Kerem habían terminado. La pregunta que se propagó como un reguero de pólvora entre los fans, los medios y hasta los simples curiosos fue, ¿qué demonios pasó? ¿Qué evento catastrófico, qué conflicto insalvable, qué fuerza misteriosa fue la responsable de poner fin a este cuento de hadas moderno, a esta historia de amor que parecía destinada a desafiar el tiempo y el espacio? Las teorías, por supuesto, florecieron como hongos después de la lluvia. Algunos apuntaban con dedo acusador a la implacable presión mediática, otros a las agendas sobrecargadas y los compromisos profesionales que los mantenían separados por kilómetros de distancia, y otros, más osados y sensacionalistas, a la siempre presente y tentadora sombra de terceras personas. Pero hoy, en este vídeo que he preparado con tanto cariño para ustedes, vamos a centrarnos en un aspecto específico de este intrincado rompecabezas, lo que Hande Erçel ha revelado, o mejor dicho, lo que ha insinuado sutilmente. Lo que ha dejado escapar entre líneas en sus entrevistas, sus apariciones públicas y sus esporádicas publicaciones en redes sociales. Porque Hande, a pesar de su innata discreción y su celoso cuidado de su vida personal, ha sido lo suficientemente inteligente como para plantar algunas pistas, para dejar migajas de pan que nos permitan a nosotros, sus fans más leales y observadores, armar al menos una parte del rompecabezas y acercarnos un poco más a la verdad. En una entrevista reciente, durante la promoción de su último proyecto, cuando le preguntaron sin rodeos sobre su relación con Kerem, Hande respondió con una sonrisa melancólica, un brillo de nostalgia en sus ojos y un tono de voz que denotaba una mezcla de cariño y resignación. Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales, experiencias inolvidables, un vínculo único que siempre atesoraré. Siempre le tendré mucho cariño, mucho respeto y mucha gratitud. Una respuesta políticamente correcta, un cliché casi obligatorio en estas situaciones, sí, lo sé. Pero si agudizamos nuestros sentidos, si prestamos atención a los detalles más sutiles, podemos notar un ligero temblor en su voz, un dejo de tristeza contenido, como si aún le doliera la herida de la separación, como si el recuerdo de ese amor perdido aún le causara un pequeño dolor en el pecho. Además, Hande ha hablado en varias ocasiones, en diferentes contextos y con distintos grados de franqueza, sobre la importancia primordial de la independencia personal, del crecimiento individual y de la búsqueda constante de la autenticidad.
Ha dicho que necesita tiempo para enfocarse en su carrera, para explorar nuevos horizontes creativos, para desafiarse a sí misma como actriz y como persona, y para definirse a sí misma como un individuo completo y autónomo, más allá de las etiquetas y las expectativas impuestas por la sociedad y la industria del entretenimiento. ¿Será que la relación con Kerem, a pesar de su innegable belleza y su profunda conexión, la estaba limitando de alguna manera? Sentía que necesitaba espacio para respirar, para florecer por sí sola, para desplegar sus alas y volar libremente hacia nuevos destinos. ¿Será que la presión de mantener una imagen perfecta como pareja la estaba asfixiando lentamente? Por otro lado, tenemos al enigmático Kerem Bürsin. Un hombre que, a diferencia de Hande, ha optado por construir una muralla de silencio impenetrable alrededor del tema de su ruptura. Raras, casi inexistentes, son las ocasiones en las que se le ha preguntado directamente sobre su exrelación, y cuando inevitablemente lo han hecho, sus respuestas han sido cortantes, vagas, evasivas y desprovistas de cualquier emoción genuina. Este silencio ensordecedor obviamente ha alimentado aún más las especulaciones, ha desatado una tormenta de rumores y ha abierto la puerta a las teorías más descabelladas. ¿Qué es lo que Kerem nos oculta? ¿Qué secretos oscuros guarda bajo llave en lo más profundo de su corazón? ¿Acaso hay algo que no quiere que sepamos, algo que podría dañar su imagen pública o revelar aspectos incómodos de su personalidad? Algunos fans, los más románticos e idealistas, creen fervientemente que Kerem aún está perdidamente enamorado de Hande y que le resulta insoportable hablar del tema por el inmenso dolor que le causa la separación. Otros, los más cínicos y desconfiados, sugieren que Kerem podría haber sido el principal responsable de la ruptura y que no quiere que se sepa la verdad para evitar el escarnio público y el juicio implacable de los fans. Una teoría particularmente explosiva, una bomba de relojería que ha cobrado fuerza en los últimos meses, es la que apunta a una posible infidelidad por parte de Kerem. Aunque no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables ni testimonios directos que respalden esta grave acusación, algunos medios de comunicación turcos, ávidos de escándalo y sedientos de clics, han publicado rumores persistentes sobre supuestos affairs de Kerem con otras actrices durante el rodaje de sus últimos proyectos. Sin embargo, insisto enfáticamente, son solo rumores, especulaciones sin fundamento y chismes de baja estofa. No hay nada confirmado, nada demostrado y nada que pueda tomarse como una verdad irrefutable. Lo que sí es innegablemente cierto es que Kerem ha estado completamente enfocado en su carrera profesional en los últimos meses. Ha protagonizado varias series y películas que han cosechado un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero, y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo, asistiendo a festivales de cine, participando en entrevistas y codeándose con celebridades de la talla de Antonio Banderas y Sharon Stone. ¿Será que está tratando desesperadamente de distraerse del dolor de la ruptura, de llenar el vacío emocional con trabajo y compromisos profesionales? ¿O simplemente está aprovechando al máximo su meteórico ascenso a la fama, su innegable talento y las oportunidades que se le presentan en este momento crucial de su vida? Otra cosa que ha llamado poderosamente la atención de los fans más observadores es la notable evolución de la actitud de Kerem en las redes sociales. Antes, durante la época dorada de su relación con Hande, solía ser muy activo en Instagram, compartiendo fotos y vídeos cariñosos con su amada, interactuando con sus fans y mostrando una imagen de felicidad y complicidad que derretía corazones. Ahora sus publicaciones son mucho más esporádicas, distantes y centradas casi exclusivamente en su trabajo. Además, ha dejado de seguir a Hande en Instagram, un gesto que ha sido interpretado por muchos como una señal inequívoca de que la relación terminó en términos amargos, de que el rencor y el resentimiento aún persisten entre ambos. Pero más allá de las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas y los análisis exhaustivos, lo que realmente importa, lo que debemos recordar siempre, es que tanto Hande como Kerem son seres humanos con sentimientos, emociones, sueños y frustraciones. Ambos están siguiendo adelante con sus vidas, buscando su propia felicidad y tratando de superar este difícil capítulo de su historia personal. Ambos son personas increíblemente talentosas y exitosas, y estoy absolutamente segura de que les esperan grandes cosas en el futuro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y aunque su relación romántica haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor, de su química innegable y de los momentos mágicos que compartieron perdurará para siempre en el corazón de sus fans. Porque Hande y Kerem, ya sea juntos o separados, siempre serán una pareja icónica, un referente en la historia de la televisión turca. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero de todo corazón que les haya gustado este análisis profundo, esta disección minuciosa de la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las revelaciones sutiles de Hande, los silencios elocuentes de Kerem, las teorías apasionadas de los fans y las especulaciones sensacionalistas de los medios. Recuerden siempre que esto es solo una interpretación, una aproximación a la verdad basada en la información disponible y en mi propio punto de vista. La verdad completa, la historia real y sin adornos, probablemente solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta el final del vídeo, por dedicarme su tiempo y por brindarme su apoyo incondicional. Su presencia en este canal significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a encontrarse algún día en el camino del amor? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en brazos de otras personas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan sobre este tema tan candente. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.